En cuanto a si es una guerra justa o no, yo creo que las guerras no son ni justas ni injustas. Las guerras son guerras y son sucias, como siempre lo han sido. Y me sorprende muchísimo algunas cosas que se están diciendo, tanto por políticos españoles como en ámbitos internacionales, ¿no? La propia resolución 1973 de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU, me parece una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Se está hablando de un área de exclusión aérea, lo que es un eufemismo para decir una intervención militar desde el aire. Punto. Es una acción bélica. Punto. Se está diciendo, porque claro, teóricamente Naciones Unidas no debe intervenir en los asuntos internos de un país, y lo que está sucediendo en Libia es una guerra civil. Está diciendo también esa resolución que se excluye una operación terrestre, una invasión del país. La Liga Árabe por ahí ha pasado y ha dicho que mientras no haya una acción terrestre, ellos, con ciertas reticencias, pueden estar del lado de la resolución. Pero es que no nos engañemos. Una zona de exclusión aérea, el dominio aéreo, es muy importante en una campaña bélica, pero no es determinante. Llegará un momento que será necesaria una intervención terrestre. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos en un teatro de operaciones de guerra civil, lo que vamos a hacer es desestabilizar en favor de uno o de otro lo que está sucediendo. ¿Y quién nos garantiza a nosotros que los que se han rebelado contra Gaddafi son los defensores de la democracia y que realmente esto va a concluir con el establecimiento de una democracia? ¿Y quién nos garantiza que a pesar de que seamos muy beligerantes y llevemos a cabo una intervención aérea, quién nos garantiza que Gaddafi no va a ganar la guerra civil? Y si la gana, ¿qué pasa? Porque el objetivo de esto, lo diga o no lo diga la resolución 1973 de la ONU, el único objetivo final es derrocar a Gaddafi. Y no hay otro. Pero Zapatero no dice eso. Bueno, Zapatero no lo dice la ONU. Eso es lo que más me revienta. A mí no me revienta la intervención, la hipocresía. Pero vamos a ver, las guerras se sabe cómo empiezan, no se saben cómo acaban. Eso es lo primero. Decir que la campaña se pide permiso para actuar 3 meses es una barbaridad, porque no sabemos, en estos momentos nadie lo sabe. Y aparte, las guerras al final las acaba la infantería. Y en este caso, si hubiera leído algo de historia militar, que por lo visto no se lee, y habría que conocer el teatro de operaciones del desierto de Libia, se ganan con la infantería y con la caballería. Podrían leer a Rommel o a Montgomery, que estuvieron dándose pepinazos en África y lo sabían perfectamente. Yo, claro, hombre, si empezamos a comparar el escenario de la guerra de ahora en Libia con la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pues estaríamos que podríamos incluso irnos a la época de la conquista de América. Entonces, yo creo que son escenarios absolutamente diferentes. También podríamos hablar de la de Bosnia. Claro, con Felipe González al frente. y ya vimos lo que pasó con la Sociedad de Naciones, que el precedente a la ONU y se vino abajo. Por lo tanto, a mí esos ejemplos no me sirven. Ahora bien, dicho esto, creo que el problema es, por una parte, en España, la instrumentalización, creo yo, maquiavélica, política, de una guerra en un momento y en otro. Eso a mí me parece, y es por ahí donde yo apunto el fariseísmo y la hipocresía. Esto por un lado. Tienes toda la razón en cuanto estabas hablando en el tema del contexto internacional. Es gravísima la situación. Y a mí me parece que se ha actuado tarde y se ha actuado mal. El tema de la justificación de que es para evitar el derramamiento de sangre no es cierto, porque lo ha habido y lo hay. Por lo tanto, la resolución de la ONU está absolutamente vacía de contenido y no es más que una justificación para intervenir por algo. Yo ya no me meto con el tema del interés de que sea del petróleo, porque esté a las puertas del Mediterráneo o porque a Francia le interese controlar el Mediterráneo. De hecho, Alemania ha dicho no interviene. La OTAN no está unánime, no es unánime. Dentro del Consejo de Seguridad hay quienes no están seguros de que esto haya sido algo absolutamente... Dentro del propio Partido Socialista, luego también de la propia OTAN. A mí la OTAN no me garantiza, ni el Consejo de Seguridad no me garantiza, la ONU no me garantiza nada en un tema de un conflicto entre... Pero nada, y de hecho vámonos a guerras como la de Kosovo, Serbia, etcétera. Por lo tanto, a mí este aval, el que ahora uno en un país se sienta legitimado para entrar en guerra porque la ONU lo dice y antes no. Y Saddam no era un angelito, Saddam Hussein. Por lo tanto, a partir de aquí vamos a situar las cosas. Tenemos un conflicto, nos hemos metido en él, vamos a ver cómo salimos. El caso es que ¿y qué va a haber? Otra vez, daños colaterales. El señor Obama va a decir, luego va a salir a decir, porque ahora está corriendo, deprisa, quiere quitarse del liderazgo de este movimiento, quiere que lo asuma la OTAN, porque sabe que esto va a ser un desgaste
monumental, y eso pasa factura. Mira Bush. Porque hasta ahora se estaba diciendo y predicando todo lo contrario. Yo me estaba refiriendo a esto, no estoy diciendo que no tengamos que intervenir en caso de genocidios. ¿Cómo no? Claro, no podemos ser cómplices, pero en este y en todos los que hay. Y yo ya no me importa si hay petróleo o si hay debajo de otra historia. Es que estamos hablando de que hay una misión del mundo democrático de preservar y de defender a aquellos que están oprimidos. Antes, y donde hay dictaduras. Habéis comentado todos, habéis hecho referencia a la resolución, y si entráis en la página web de la ONU, veréis la resolución 1511, y a lo mejor alguno de vosotros me corrige, yo es lo que he leído y lo que he comprobado, 1511, que salió unos días antes de la guerra de Irak, y que decía, literalmente, instaba a los Estados miembros a prestar asistencia incluso con fuerzas militares. Y se puede ver en la página web de la ONU. Eso no es una resolución que apoyaba, por lo menos entre comillas, una entrada en Irak. Es decir, ¿podemos decir categóricamente que antes no había respaldo de la ONU? Yo es que eso no lo veo así. Yo eso no lo veo así. Porque con esta resolución, la 1511, insisto, pueden entrar ustedes en la página web de Irak, en la página web de la ONU, qué desastre, y comprobarlo. Otro tema, y antes de entrar en esto, cuando hacemos referencia a lo del objetivo... Empiezo. Zapatero ha dicho que el objetivo no es acabar con Gaddafi, sino acabar con los asesinatos de su pueblo. Yo estoy con Sol, me da igual si el motivo de Irak era petróleo, si el motivo de aquí es buscar oro, me da igual. Pero ¿qué pasa? ¿Que entonces en Irak el objetivo tampoco no era también salvar a la ciudadanía? Era un dictador, ¿o no? Es que yo Saddam, ¿qué era? No es una hermanita de la caridad. Entonces, esas dos cosas es lo que a mí me tiene. Yo no entro tanto en la intervención o no, porque creo que la intervención se debe hacer, pero es hipócrita. Yo no creo que las guerras se puedan comparar. Por cierto, Soledad, yo sigo pensando que el referente de la Segunda Guerra Mundial, la campaña del norte de África, desde el punto de vista bélico sigue siendo vigente hoy en día. Pero estamos hablando como si... sigue siendo vigente. Claro, si estamos hablando de Waterloo y Napoleón y las estrategias militares... Claro, él habla de tácticas militares. Tácticas militares, tú hablas de yo hablo de motivación. De motivación. En cuanto a la dualidad, que todo el mundo habla de comparar o intentar comparar Libia e Irak, hombre, son supuestos diferentes. Como bien ha dicho Soledad, el señor Saddam no era un angelito, también estaba cometiendo genocidio y tal. Llevaba años. Pero yo, por ejemplo, como este otro. Con el caso de las armas de destrucción masiva que ha apuntado Miquel, que es cierto que se vendió muy mal, se vendió aquello como que era una de las causas de la guerra. Ahí estoy de acuerdo que nos tomaron el pelo. Nos tomaron el pelo, pero también quiero decir una cosa. El señor Hussein, cuando se establecía todo ese debate de las armas de destrucción masiva, dijo que él no dijo ni que sí ni que no, era como un farol en una partida de cartas, como haciéndose el ogro. A lo mejor las tengo, a lo mejor no. Y los faroles en las partidas de cartas sabemos que o salen bien o salen mal. Claro. Y a él le salió mal. Yo esto lo veo así clarísimo. Desde luego resultó que nos tomaron el pelo y que podría haber otros intereses. Pero yo creo que sí que hay un punto coincidente en ambas guerras. Y es un punto, para mí, demagógico. Ahora te voy a decir demagogia pura y dura. Y lo reconozco. Una vez superado el tema de las armas de destrucción masiva, se nos repitió por activa y por pasiva un montón de veces que aquello era una guerra por el petróleo. Es lo que se nos dijo. Y se nos hizo creer que aquello había sido una guerra por el petróleo. Pues yo tengo algunos datos que me gustaría que pensáramos si acaso la guerra por el petróleo no es esta. Estados Unidos es el tercer productor del mundo de petróleo. Es cierto que importa el 60% de lo que produce, pero Estados Unidos, a diferencia de otros países, tiene una reserva estratégica de petróleo que creó en el 75, después de la crisis energética del 73, para garantizar su propio abastecimiento en caso de crisis. Es una reserva de 736 millones de barriles. Sí, però també són els primers consumidors. Sí, són els primers consumidors y consumeixen 20 milions de barrils cada día. Es verdad. Libia es el productor número 18 y España es el productor número 89 del mundo. Es lógico porque no tenemos petróleo. Que por cierto a lo mejor lo encuentran aquí al lado ahora. España, entre petroquímicos, crudos, refinados y gas, compra el 7,9% de la producción de Libia. El 7,9% de la producción anual de Libia la compra España. Y además nosotros tenemos empresas en Libia. Es demagogia, lo sé, pero que me diga alguien por qué aquella guerra era por el petróleo y esta no. ¿Y quién tiene más intereses en el petróleo? Miquel. Y soy consciente de que es un argumento demagógico, pero creo que tan demagógico lo era entonces como ahora. Efectivamente. Bé, jo volia matisar un parell de coses que s'han dit fins ara. En primer lloc, Alemanya ja s'hi ha ficat, perquè ha quedat tan aïllada
i en una situació tan descomposta que avui ja ha acceptat que envia avions AWACS que els tenen molt pocs països i els en tenen a vigilar l'espai aeri de Líbia. Vull dir que això per l'altra part. Qualsevol comparació que facem amb una intervenció militar anterior que hi ha hagut en el nord d'Àfrica, vull dir, segons l'estratègia militar, jo no soc cap especialista i no la discutiré. El que sí està clar és que Líbia està tota sola. I reforços no sé d'on en rebrà, perquè del Marroc no ho pareix, d'Argèlia pareix que pocs, i el que hi ha en el sud no crec que cap país potent pugui enviar reforços a través del desert de Líbia a cap lloc. Vull dir, en Gaddafi és un esperpent de dictador que està més que acabat. La superioritat aèria que tenen els aliats fa inviable que ell pugui seguir actuant en la bel·ligerància que ho feia fins ara contra els bastions o contra els llocs que li són contraris. No ho podrà fer, no ho podrà fer. Morirà gent, sí, i per aventura ell és primer. Perquè això que s'ha dit que no van a per ell, jo això no m'ho crec. Això no m'ho crec. Però volia dir una cosa més. No anem a confondre l'audiència quan dèiem que hi ha dictadors a moltes parts del món i no s'intervé. És que la ONU ni siquiera demana com a requisit per ingressar a la societat que un tingui democràcia. Vull dir que l'objectiu no és d'arribar dictadors per posar democràcia, perquè, entre altres coses, l'experiència ja ens hauria d'haver ensenyat que això no és tan fàcil. Que tu en lleves a un i potser també un pitjor. Perdona, Miquel, perdona. El raonament que ha donat en Rodríguez Zapatero ha estat aquesta, de que intervenimos para poner democracia, pràcticamente. Ha estat aquesta. El que planteja és que Occident se sent més obligat a actuar ara, per una cosa que tots heu apuntat aquí, és que les armes li han venut nosaltres. Miquel, fa 2 dies que s'estaven fent fotos d'aquesta persona que tu dius esperpento. Tots els països tenen dret a tenir forces armades i a defensar-se. Per això és tan igual, i me permetreu la comparació, i no vull parèixer superficial, qualsevol de nosaltres que reunir requisits pot anar a una armeria, treure un permís d'armes i comprar una escopeta. I ningú li dirà res per tenir-la. El problema es vendrà si comença a disparar un veïnat. Aquí vendrà el problema. I això és el que ha fet en Gaddafi, que és que ha començat a utilitzar no forces de policia, que és el que veiem a altres països on hi ha hagut revolució. No. Forces armades, bombardejar població. I a damunt sortir tot xulito per la televisió a dir que executarà a tots els opositors que no duguin el llacet verd. I qualsevol comparació, repeteixo, qualsevol comparació amb Iraq és ridícula. Discrepa amb això. Me parece que és una falta de respeto que digas eso. És un genocidi, malament duri 3 meses o duri 2 días. No. Entonces, para ti, Saddam Hussein es una hermanita de la caridad y Gaddafi es malísimo. Es que no estaba matando a ningún Saddam Hussein. Que no llevaba años. No. Una querencia por gasear a los suyos bastante... Jo no m'aixecaré com a defensor d'en Saddam Hussein. Des de luego tampoc l'hagués penjat com van fer el seu govern. Tampoc ho accept. Però és que en aquell moment ni era un risc per la comunitat internacional i per cert, això que ell no negava tenir armes de destrucció massiva, no és que no, ell no ho negava, i tant que ho negava hasta l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica, que deia, no en pot tenir mai. A mi que decir que Saddam Hussein no matava a nadie, me parece, vamos. Que no cobrava, però que no podia tenir armes nuclears, en el Bahrein feia molt de menos que Yo creo que no estamos hablando de la misma Irak ni del mismo Saddam Hussein, Miquel, porque si no te juro que no ho entenc. Jo crec que hem de veure també els moments històrics, què passa en cada moment. En quin moment se decideix la incursió a Iraq? És un moment que se decideix després d'un atemptat. És una situació de resposta, se parla de les armes de destrucció massiva que no hi són, i és molt posterior a les atrocitats que hi és pogut fer en Saddam Hussein, que els havia fetes. Igual que en Gaddafi,
igual que en Gaddafi també els havia fet en el Txad, o donant suport en el Sudan, en l'Odan pur en un moment determinat. Ell, tant un com l'altre, en el seu passat, tenien una bona galeria. Ara bé, en quin moment se pren la resolució a l'Organització Nacional de les Nacions Unides? La pren en un moment en què s'està cometent un genocidi, cosa que no és equiparable, no és anàleg. Ara, abans d'ara s'haurien pogut prendre altres mesures. Jo penso que sí. Si s'han fet bloquejos internacionals a països i que tots tenim a la retina, econòmics, bloquejos de tot tipus, i tots molt bé en el cas Cuba, no? Totes aquestes mesures que s'han aplicat en altres ocasions o en altres casos, per quin motiu no ho han fet prèviament, tot això en relació amb aquest dictador? Perquè jo crec que la situació se veía venir. El cómo fuimos a cada guerra. Fuimos de una forma iraquí y estamos yendo de otra. Eso tampoco lo podemos obviar. Ara bé, el que passa que jo crec que la comunitat internacional no se pot quedar de mans creuades davant un genocidi. Correcto. Claro, pero ni de este ni de otros. I repito, i amb això estic d'acord amb en Joan, i ja he de discrepar d'en Miquel. Vull dir, genocidis n'hi ha, i jo no me justifica una intervenció, ni el tipus d'armament, ni el temps, ni el context històric, ho sé moltíssim, perquè estem preparats ara. Vull dir, si algo sabem, si algo podem aprendre, és d'allò que va funcionar malament en el passat, tenir les eines i els instruments, com poden ser aquestes mesures de pressió, etc., per no tenir que arribar en aquest punt. Jo, clar, el que me fa posar-me els pels drets és aquesta manera tan fàcil que tenen els polítics perquè justificant que poden intervenir a un moment polític, històric o X. No, per jo no se justifica. I crec que tant dictadors en Gaddafi, ara, com feia 3 mesos quan se feia fotos con los grandes líderes mundiales del mundo mundial. Perdoneu, però és que és així. I les fotos estan. Antes de irnos a publicidad, hemos hablado todos y me faltabas tú, Eduardo. Sí. Contigo cerramos y nos vamos a publicidad. Creo que ha hecho bien Joan en apuntar el tema del marco histórico. En el tema de Irak se hablaba del nuevo orden mundial, del eje del mal, todas estas cosas. Ahora no. Y yo lo que me preocupa de la intervención militar actual que tenemos es, primero, que no sabemos exactamente cuál es la finalidad de esa intervención militar. Correcto. No está claro cuál es. No está claro el liderazgo, porque la Liga Árabe está y no está. Francia, en principio, parece ser que es la que ha empujado. Estados Unidos ha quedado en un segundo plano, porque a Estados Unidos, que siempre los llamamos para que hagan de policía del mundo, luego siempre les acusamos de que son los que invaden los países, cuando los llamamos nosotros. Estados Unidos intenta pasarle el tema a la OTAN, lo cual a Francia no le va bien, porque deberíamos recordar que Francia, aunque aporta el 15% del presupuesto de la OTAN, no forma parte del Comité Militar de Decisión de la OTAN desde el año 66, a pesar de que, eso fue de Gaulle que lo sacó de allí, a pesar de que Sarkozy ha dicho en repetidas ocasiones que quiere volver a integrarse plenamente en la OTAN. Entonces tenemos una situación en la que nos hemos metido, no sabemos muy bien cuál es nuestro objetivo. Que nos costará 25 millones de euros, según se ha Aparte, publicado. pero es de los fondos de emisiones de paz, no pasa nada. Ah, bueno, si es de los fondos. Y luego, aparte, a mí lo que me paz. preocupa mucho, creo que había que intervenir, hay que intervenir, yo lo tengo clarísimo, pero a mí me preocupa una cosa. Una cosa es la campaña bélica, la victoria militar, y otra cosa es lo que pase después. En Irak, como en otras guerras, lo hemos visto. Claro. Ganar una guerra, Ahí entre ya comillas, parece- es relativamente Este fácil. es el desastre que La veía. victoria militar es relativamente fácil. Lo grave es lo que viene después. Claro. Si os parece, seguiremos analizando consecuencias, efectos, como decimos, aún es un poquito pronto para saber com acabarà tot, així que, senyors, estarem molt pendents d'aquesta guerra. Bon, anem a publicitat, no es moguin perquè ara tornem amb més temes.